Bienvenidos a la Torre Negra. Desde el corazón del invierno se llama a la primavera. Aquí y allá se sacuden cascabeles y cencerros. Aquí y allá se danza sobre la vieja piel de la tierra para despertarla del sueño del frío. Y altas hogueras se levantan para reducir a cenizas a los fantasmas de la desolación, corporizados en el azote de las tormentas y los hielos. Aquí y allá florecen desafiantes los almendros, y otras tiernas criaturas llegan al mundo, empujadas por una osadía que arde en su sangre sin que ellas lo sepan. De este modo llama el sol aún lejano a lo suyo, y lo suyo asciende desde profundidades indecibles para acudir a la reunión. La primavera llegará, como siempre llega, derramándose como un colmado cáliz sobre la tierra, y a su debido tiempo pasará también. En esta noche nos reunimos para escuchar algunos cuentos alemanes recopilados por Ludwig Bechstein. Bechstein nació en 1801 en Alemania, como hijo ilegítimo, y vivió en la pobreza hasta que su tío lo adoptó a los 9 años. Más tarde estudió filosofía y literatura y fue contratado como bibliotecario. Este hecho le permitió dedicarse tanto a la escritura, pues escribió novela, poesía y cuentos literarios, como a la recopilación de cuentos y leyendas populares, tanto a través de la investigación documental como de sus propios viajes. Sin ir más lejos, el libreto de la ópera de Tannhäuser, de la que hablamos en el programa de Venus, está basado precisamente en las leyendas compiladas por este autor. En 1841 su colección de cuentos alemanes fue incluso más popular que la de los hermanos Grimm. Sin embargo, en la actualidad esos cuentos procedentes del folclore alemán y austríaco no son tan conocidos, al menos en castellano. Y como tampoco son muy extensos, contaremos algunos de ellos. Empezaremos con el cuento del hombre sin corazón, un relato que posiblemente enraiza en el folclore más antiguo y que nos habla también de ese espíritu invernal que puede habitar tanto la tierra que pisamos como nuestros espacios interiores, de cómo se resiste a abandonar el escenario, aun cuando su tiempo ha pasado. Éranse una vez 7 hermanos que eran huérfanos. Como no tenían ninguna hermana, ellos debían de hacer todo en casa. Eso no les gustaba, así que se reunieron en consejo y decidieron casarse. Pero allí donde vivían no se podía encontrar novia. Los mayores dijeron que entonces ellos irían fuera en busca de novia, y que el pequeño se quedaría a guardar la casa, aunque también le traerían una hermosa novia. El menor de todos aceptó de muy buen grado, y los otros 6, satisfechos, se pusieron en camino. Y he aquí que después de mucho caminar llegaron a una casita que estaba en un bosque solitario. Delante de la casita había un viejo que llamó a los hermanos y les preguntó: vosotros, jovenzanos, ¿a dónde vais tan deprisa? Pues vamos en busca de una hermosa novia, y a traerle otra a nuestro hermano menor que se ha quedado en casa, respondieron los hermanos. ¡Qué suerte!, dijo el viejo. ¿Yo vivo aquí tan solitario? Traedme también una novia, pero que conste que tiene que ser guapa. Fuéronse los hermanos diciendo para sí: ¿pero qué pensará hacer un anciano de Efesio como este con una novia joven y guapa? Cuando los hermanos llegaron a una ciudad, encontraron a 7 hermanas tan bellas y jóvenes que no podían desear nada mejor. Las tomaron y también se llevaron a la menor para su hermano. El camino de regreso conducía al bosque, de modo que volvieron a encontrarse con el viejo sentado delante de su casita como si la estuviera esperando. «Simpáticos jóvenes», les dijo, «os agradezco mucho que me hayáis traído una novia tan joven y tan guapa». «No», dijeron los hermanos, «no es para ti, es para nuestro hermano que se ha quedado en casa, se lo hemos prometido». «¿Cómo?», dijo el viejo, ¿prometido? Vaya, ahora veréis lo que yo os voy a prometer. Y tomando una varita, murmuró un par de palabras mágicas y tocó a los hermanos y a las novias con ella. Todos se convirtieron al instante en piedras grises. El hombre solo se quedó con la menor de las hermanas y se la llevó a su casa para que ordenase todo y la tuviese limpia. Ella lo hizo de muy buena gana, pero siempre temía que el viejo se muriese,
pues entonces se quedaría completamente sola en la casita solitaria en medio de un bosque sombrío, tal como el viejo había estado anteriormente. Así se lo dijo un día, y el viejo le contestó: «No tengas miedo, no temas que yo muera. Mira, yo no tengo corazón en el pecho. En el caso de que muriese, ya sabes que tienes mi varita mágica blanca encima de la puerta. Basta con que toques con ella las piedras grises, y tus hermanas y sus pretendientes liberados te harán compañía». «¿Y dónde has dejado tu corazón si no lo tienes en el pecho?», preguntó la joven. «¿Quieres saberlo?», preguntó el viejo. «Pues si quieres saberlo te lo diré. Debajo de la colcha de la cama está mi corazón». La joven se acercó y miró. Cuando el viejo se fue a sus cosas y se quedó sola, la joven cubrió de flores la colcha de la cama para que el corazón del viejo se alegrase. Pero el viejo, al regresar, riéndose, le dijo: «Era una broma, niña mía. Mi corazón está... ¿Dónde está, padre mío? Está debajo de la puerta de la habitación». Al día siguiente, cuando se marchó el viejo, la joven cubrió la puerta de plumas de varios colores y de flores frescas tejidas en forma de corona. Cuando vino el viejo le preguntó qué significaba aquello. Ella le dijo: «He hecho eso para agradar a tu corazón». El viejo se rió y le dijo: «Niña mía, mi corazón está en otro sitio, muy lejos de esta puerta». La joven se entristeció mucho y dijo: «Bien veo que tienes corazón y que puedes morirte, y entonces me quedaré sola». El viejo le repitió todo lo que ya le había dicho 2 veces, y de nuevo ella insistió para que le dijera dónde estaba su corazón. El viejo dijo: muy lejos de aquí, en una iglesia muy antigua y muy grande, en la más profunda soledad. Está cerrada con puertas de hierro y rodeada de un foso que no se puede cruzar por puente alguno. En la iglesia vuela constantemente un pájaro que no come y no bebe, y tampoco se muere, y al que nadie puede atrapar. Y mientras ese pájaro viva, viviré yo, pues en el pájaro está mi corazón». La joven se puso muy triste porque no podía demostrarle su amor al corazón del viejo. Además, el tiempo se le hacía larguísimo porque siempre estaba sola, ya que el viejo permanecía todo el día fuera de casa. Cierto día pasó por delante de la casita un caminante que la saludó y ella correspondió a su saludo. Como a él le gustase la joven, se acercó a ella, la cual le preguntó que a dónde iba y de dónde venía. «Ay», suspiró el joven caminante, «estoy muy triste. Yo tenía 6 hermanos que salieron en busca de novia, y también pensaban traerme una a mí, que soy el menor, pero nunca más volvieron. Así es que me he marchado de mi casa en busca de mis hermanos». «Ay, amigo caminante», exclamó la joven, «no sigas. Siéntate, come y bebe algo, que luego te contaré una cosa». La joven le dio de comer y de beber, y le contó cómo sus hermanos habían llegado a la ciudad y cómo las habían tomado a ella y a sus hermanas para llevarlas consigo a su casa, y cómo ella estaba destinada precisamente a él, y le refirió la conducta del viejo que les había convertido en piedras grises. Le contó esto llorando, al tiempo que le decía que el viejo no tenía corazón en el pecho, pues se encontraba en el pecho de un pájaro inmortal que había en una iglesia fortaleza. El joven dijo entonces: «Iré en busca del pájaro, quizá Dios me ayude y pueda darle alcance». «Sí, hazlo, entonces tus hermanos y mis hermanas volverán a recobrar la forma humana». Después de decir esto, escondió al joven hasta que se hizo de noche. Cuando al día siguiente se marchó el viejo, preparó al caminante mucha comida y bebida y se la dio. Luego le deseó muy buen viaje, colmándole de bendiciones. Cuando el caminante hubo caminado un buen trecho, le pareció que ya era hora de desayunar. Abrió sus alforjas y se alegró mucho de ver tan buenas cosas. «Vaya banquete voy a darme, a la salud del que quiera compartirlo». Detrás del caminante se oyó un mugido. Al volverse vio un buey rojizo muy grande que le dijo: «Como has invitado a tu banquete, yo quiero compartirlo contigo. Bienvenido seas, come lo que quieras». El buey se tumbó cómodamente en el suelo y empezó a comer. Al poco, pasándose la lengua por el hocico, como si estuviera harto, le dijo: «Muchas gracias. Si alguna vez necesitas algo, en caso de que te encuentres apurado, basta que me llames con el pensamiento». Nada más decir esto, desapareció en la espesura.
El caminante cerró sus alforjas y siguió caminando. Caminó un buen trecho y después de ver que las sombras se achicaban, pensó que era mediodía y que también lo era para su estómago. Se sentó en el suelo, extendió una servilleta, puso allí sus víveres y la bebida y dijo: «Bien, ya es hora de almorzar. El que quiera que venga a compartirlo». Se oyó entonces un ruido entre la maleza y salió de ella un jabalí salvaje. Gruñendo dijo: «Me parece que alguien ha convidado a comer. No sé si has sido tú y si te refieres a mí». «Sí, he sido yo y puedes comer lo que quieras», repuso el caminante. Así es que ambos, de muy buena gana, se pusieron a comer y les gustó mucho la comida. Al terminar, el jabalí se levantó y dijo: «Gracias. En caso de que me necesites, no tienes más que llamarme». Nada más decir esto, el jabalí se fue trotando entre los matorrales. El caminante siguió caminando un buen trecho. Había ya andado mucho y ya se había hecho de noche. Sintió hambre y como todavía tenía provisiones, pensó: «Deben ser vísperas y tiempo de cenar». Extendiendo su servilleta, esparció las provisiones y la bebida y dijo: «Quien desee comer conmigo está invitado, aunque no es mucho lo que queda». Oyó entonces un pesado batir de alas y todo se obscureció. Parecía como la sombra de una nube, pero apareció un grifo que dijo: «He oído que alguien invita a su mesa. ¿Me puedo acercar?» «¿Cómo no? Acércate y come lo que quieras, aunque no hay mucho», repuso el joven. El grifo descendió y cuando comió lo suficiente dijo: «En el caso de que me necesites, no dejes de llamarme», y elevándose por el aire desapareció. «Vaya», pensó el caminante, «qué prisas tenía. Me hubiera podido mostrar el camino de la iglesia, pues yo solo no lo encontraré nunca». Recogió sus cosas y siguió caminando. Apenas había andado un buen trecho cuando vio la iglesia rodeada de un profundo foso que no se podía cruzar sin puente. Buscó un lugar cómodo donde descansar, pues estaba muy cansado del viaje, y se echó a dormir. Al día siguiente deseó saltar el foso y pensó: «Si el buey rojizo estuviera aquí y tuviera sed, podría beberse el agua del foso hasta que se quedase seco». Apenas acabó de pensar esto, se le apareció el buey y se puso a beberse el agua del foso. El caminante pudo pasar, pero se encontró frente a los muros de la iglesia y las torres de hierro. Inmediatamente pensó: «¿Quién tuviera un ariete para romper los muros? El jabalí salvaje es tan fuerte que podría romperlos». Y he aquí que de pronto se apareció corriendo el jabalí. Embistió a los muros y con sus colmillos hizo un gran agujero, cayéndose una piedra. Al caer esa piedra se desprendieron otras del muro, hasta que el agujero fue tan grande que el caminante pudo entrar en la iglesia. Nada más entrar, el joven vio al pájaro inmortal volando, pero no pudo atraparlo. Pensó para sus adentros: «Si estuviera aquí el grifo, lo agarraría». Y nada más decirlo, apareció el grifo y agarró al pájaro, en el que se encontraba el corazón del viejo. El joven pudo guardar consigo el pájaro, pero el grifo se fue volando. El caminante se dio tanta prisa en volver junto a la joven que llegó al anochecer y le contó todo. Ella, de nuevo, le dio de comer y de beber, y le aconsejó que se escondiera debajo de la cama con su pájaro, de forma que el viejo no le viera. El viejo regresó a casa quejándose, pues se sentía enfermo y no se encontraba nada bien, porque habían atrapado al pájaro que tenía su corazón. El joven, que estaba debajo de la cama, pensó para sus adentros: «Ese viejo no se ha portado mal conmigo, pero ha encantado a mis hermanos y a sus novias, y además se ha quedado con la mía. Basta con esto». Así que ahogó al pájaro. El viejo gemía: «La muerte me ahoga, me muero». Cayó sin sentido de la silla donde estaba sentado. Y en un decir amén, el joven vio que el pájaro moría y lo mismo le sucedió al viejo. El muchacho salió de su escondite. La joven tomó la varita mágica blanca, tal como le había dicho el mismo viejo, y tocó las 12 piedras grises. Y he aquí que al instante se convirtieron en 6 hermanos y en 6 hermanas. Todo fue alegría, abrazos y besos. El viejo se había muerto, estaba bien muerto. Ningún remedio mágico hubiera podido devolverle la vida, si es que hubiese querido volver a ella. Así es que todos se fueron, celebraron sus bodas y vivieron felices durante muchos años.
El cuento del hombre sin corazón nos recuerda esos aspectos, patrones o estructuras caducas que a pesar de que su tiempo ha pasado, se resisten a la disolución. Allí donde debería florecer una nueva generación, simbolizada por la unión de la pareja y su multiplicidad repetida en los hermanos como un eco, aparece la figura de un anciano que interrumpe el fluir natural de los acontecimientos. De forma bastante significativa, el viejo se apropia de la novia y convierte todo lo demás en piedra, fosilizándolo. La figura del anciano en este cuento es interesante porque no se presenta como un personaje intrínsecamente malo o malintencionado, sino como una entidad que simplemente está fuera de lugar. Él mismo instruye a la joven acerca de qué debe hacer para liberar a sus hermanos y le confía lo único que podría causar su muerte. Esta imagen del anciano está directamente relacionada con la falta de corazón, entendido aquí como centro y motor de la vida, y con la separación de éste. Cuando algo se desconecta de la corriente de la vida, puede permanecer, no morir, pero pierde la capacidad de crear. Podemos considerar que permanece de forma residual, como un eco, como algo no resuelto, como un estorbo que lo que acaba haciendo es bloquear. El ave que guarda el corazón del viejo está atrapada en un lugar lejano y aparentemente inaccesible, de la misma forma que nosotros podemos tener algo atrapado en un pasado que ni siquiera recordamos. El viejo no habla de su inmortalidad de un modo triunfal, y podemos imaginar la experiencia de un ave encerrada en los muros de un edificio, por grande que éste sea. Es una especie de alma en pena, como cuando se describe a los fantasmas como un evento remoto que se repite una y otra vez, incluso desligado de contexto. Como de costumbre, asociamos a los diferentes personajes como aspectos de un único individuo. En este caso, es muy interesante observar el empeño imposible de la joven en demostrar su amor al viejo, que no puede recibirlo ni corresponderlo, al carecer de corazón. Podríamos hablar de la joven como el aspecto receptivo o el alma. Como la tierra negra y fecunda de la sombra, ella no hace distinciones acerca de a quién entregar sus dones. Cuando el joven, que podemos considerar el aspecto activo o el espíritu, llega a conocerla, ella hará dos cosas. Por un lado, lo alimentará. Por otro, le dará la información necesaria para que pueda llevar a cabo las acciones destinadas a liberar a los hermanos convertidos en piedra, es decir, desbloquear esa corriente vital estancada. Aquí tenemos un joven protagonista que no pelea y que tampoco parece especialmente astuto, que son las dos armas que usualmente se ponen en manos de los héroes de los cuentos, de ese espíritu o el aspecto activo. De hecho, hasta determinado punto en la narración, vemos que aparentemente las cosas se solucionan a través de la comida y el sueño. Tal vez podríamos considerar esto como una referencia a otra visión del mundo, y concretamente estaríamos hablando del trabajo con los espíritus, incluyendo el propio doble. Muchas veces, cuando se habla de los espíritus auxiliares, se los llama familiares o aliados, pero en realidad se piensa en ellos como subordinados o como esclavos, buscando siempre maneras de forzarlos, engañarlos, comprometerlos o persuadirlos de algún modo para que contribuyan con nuestras causas. Tanto con otras personas como con los espíritus, el vínculo establecido con los aliados es cuestión de afinidades y se establece de forma natural. Lo que el joven del cuento hace es presentar el banquete, que más que una ofrenda es un acto de comunión. El gesto ritual de poner la mesa lo vamos a encontrar en diferentes contextos. Por ejemplo, en Europa se dispone la mesa para recibir a los espíritus de los fallecidos que regresan o a otros espíritus del invierno, y esto es algo que vemos no solo en las costumbres relacionadas con las festividades, sino por ejemplo en las referencias al juicio que se hizo a la partera Sansa de Camins. Vemos cómo ella dispone ciertos elementos en una mesa para recibir a los espíritus al ejercer su oficio. La preparación de la mesa como espacio ritual, según la tradición o la ocasión, puede tener un sentido más cercano a este banquete o festín ritual, o bien configurarse de forma más cercana a la idea de un altar. Lo que tenemos en el cuento es alguien que comparte con quien quiera acercarse aquello que la joven, es decir, la parte receptiva, el alma o la sombra, le ha dado para nutrirse. Este acto de alimentar es algo más que dar de comer. No por nada hablamos de alimentar a los demonios. La ofrenda en sí puede considerarse de distintas maneras. La más sencilla, con la que todos estamos más o menos familiarizados, es
aquella por la cual, si queremos trabajar con una entidad, la invitamos sirviéndole aquello que sabemos que le gusta o creando un ambiente en el que va a estar cómoda. Esto, sin embargo, es simplemente un primer paso o una formalidad, porque en última instancia, cuando uno realiza una ofrenda, no puede ofrendar otra cosa que a sí mismo, empezando por su tiempo, atención o recursos. Profundizando en el trabajo, uno se transforma en aquello que a la entidad le gusta. Pero para encontrar a los aliados naturales, estas afinidades inmediatas, uno ofrece lo que trae consigo y permanece atento, como el protagonista de la historia, a lo que quiera aparecer. Esta última opción desafía al ego, porque implica una auténtica receptividad, una renuncia a controlar la situación. Por supuesto, podemos reformarnos a nosotros mismos para agradar a alguien o ganarnos su favor, pero seguramente esto no funcionará a largo plazo si en el proceso tenemos que renunciar demasiado a lo que somos. Nuestros amigos, nuestros aliados naturales, van a ser aquellas personas que nos aprecien tal como somos, con quienes realmente compartamos algo de forma espontánea. Estos son los que nos van a ver en los días buenos, en los malos y en los regulares, y tal vez haya algo en nosotros que no soporten, pero por alguna razón el resto les compensa. Y a la inversa. No se quiere a nadie porque lo merezca, aunque lo pensemos. El amor es un misterio. Cualesquiera que sean los motivos por los que creemos que apreciamos a alguien, podrían ser causa de reprobación para otra persona. Volviendo al cuento, el joven comparte aquello que trae consigo, que es el alimento que le ha proporcionado su contraparte femenina, y lo que aparece son 3 animales, espíritus auxiliares o dobles, aspectos de sí mismo desconocidos hasta el momento: el buey, el jabalí y el grifo. Agradecidos por los recursos compartidos, le hacen saber que los puede llamar en caso de necesidad. Otra escena curiosa de este cuento es que cuando el joven llega por fin a la iglesia y comprueba que no puede acceder a ella, se echa a dormir. Puede ser sorprendente el hecho de tener un problema delante y pensar en dormir como primera opción, porque enfatiza lo contraintuitivo de algunos caminos. Cuando uno tiene un problema delante, no una urgencia, sino algo complejo o difícil que solucionar, lo mejor que puede hacer, de hecho, es estar bien alimentado y descansado, puesto que la mente consume muchos recursos y necesita un buen apoyo de base para funcionar. Pero en este caso, además, parece bastante probable que este cuento esté haciendo referencia a alguna técnica de trance relacionado con el vuelo del espíritu. Ya sabemos que en los relatos populares, incluso en las vidas de los santos, el estado de trance en el que el doble abandona el cuerpo físico deja inmóvil este cuerpo físico e incluso aparentemente inerte, y suele equipararse al sueño. De hecho, a menudo lo vivido durante estos trances queda equiparado en el relato como una experiencia onírica. El joven llama a sus aliados en forma de animal o adopta esta forma en su desdoblamiento para poder acceder a la iglesia y atrapar al pájaro en el que reside el corazón del viejo que ha convertido a sus hermanos en piedra. La iglesia fortificada y rodeada por un foso es un lugar al que nadie puede acceder directamente, de la misma forma que nosotros a menudo no podemos acceder a ciertos recuerdos desde la conciencia ordinaria. Necesitaremos de mediadores, de otros aspectos de nosotros mismos que tengan esos terrenos ocultos como propios y en los que se muevan cómodamente. También resulta interesante que cuando el joven está ya debajo de la cama reflexione: este viejo no se ha portado mal conmigo. Realmente el anciano no es un personaje malvado, pero hay que acabar con él. Se podría haber buscado otro final al cuento, por ejemplo, uno en el que el anciano recuperara su corazón y rejuveneciera, se quedara con la novia y liberara a los convertidos en piedra, pero entonces, ¿qué le pasaría al muchacho después del viaje que ha hecho? Lo cierto es que el más joven y el más viejo son, en el lenguaje onírico del relato, el mismo personaje. Todo tirano atrae a aquel que habrá de vencerlo y convertirse en su sucesor, del mismo modo que todo aquello que adquiere forma material o concreta contiene en sí el germen de su disolución y la semilla de la próxima generación. De hecho, ambas cosas suelen ser temidas y deseadas por igual. El caso es que ese joven espíritu que hasta el momento parece haber resuelto las cosas comiendo y durmiendo,
debe hacerse una pregunta clave y actuar con decisión en el momento adecuado. Aquí sí hay una acción, definitiva, que es matar al anciano. La vía pasiva, por llamarla de algún modo, que consiste muchas veces en dejar que las cosas sigan su propio cauce, resulta bastante desesperante para los hombres y mujeres de acción, y en general para muchos de nosotros que hemos sido educados en una cultura que promueve el actuar incluso cuando no es necesario y a pesar de que pueda resultar contraproducente. Nos preguntamos insistentemente qué hacer porque el mundo a nuestro alrededor parece tener siempre preparado un es que no vas a hacer nada, pero cuando hacemos cosas sin descanso y muchas veces sin sentido, solo logramos desgastarnos y con frecuencia enredar aún más las situaciones. La vía tranquila, tal vez sea mejor llamarla así, no conlleva ninguna incapacidad para actuar, más bien ahorra todas esas energías que consume la acción innecesaria para los momentos en los que sí es precisa, y entonces su intervención adquiere un peso definitivo. Una vez el anciano está muerto, también podemos considerar que ha sido liberado, y aquello que había quedado petrificado vuelve a incorporarse al fluir de la vida. El siguiente cuento lleva por título La lechuza y las agujas de tejer. Érase una vez una pobre mujer que fue al bosque en busca de un poco de leña. Cuando regresaba con la carga a la espalda, vio a una lechuza herida junto a una empalizada, que se quejaba lastimeramente. La mujer, compadecida, la recogió en su delantal y se la llevó a su casa. Por el camino se encontró a sus 2 hijos, que al ver que su madre llevaba algo en el delantal le preguntaron: «Madre, ¿qué llevas ahí?», y quisieron quedarse con la lechuza. Pero la compasiva mujer no se la dio a los niños por miedo de que martirizaran al pobre animal. Al llegar a su casa, la envolvió en unos vestidos viejos de lana y le dio a beber leche. Cuando la lechuza se hubo repuesto y curado, echó a volar y se fue de la casa. Pasado algún tiempo, la pobre mujer volvió de nuevo al bosque, y cuando regresaba con la carga a la espalda, precisamente en el mismo lugar donde había recogido a la lechuza herida, vio a una elegante dama que, haciéndole señas, le echó 5 agujas de tejer en el delantal. La mujer se quedó sin saber qué pensar. Aquel extraño regalo no le servía para nada. No obstante, aquella noche colocó las 5 agujas de tejer sobre la mesa. Y he aquí que cuando al día siguiente la mujer se disponía a abandonar su cabaña, se encontró sobre la mesa un par de medias tejidas. La pobre mujer se quedó asombrada por aquel prodigio. Cuando llegó la noche, volvió a colocar las agujas sobre la mesa, y al día siguiente se encontró de nuevo otras medias. Entonces se dio cuenta de que en pago por su compasión hacia la lechuza herida, aquella dama le había regalado las diligentes agujas de tejer. Así pues, cada noche dejaba las agujas que tejieran, hasta que ella y los niños tuvieron suficiente. Luego vendieron las medias y tuvieron para vivir hasta el fin de su vida, que fue muy feliz. El cuento de la lechuza y las agujas de tejer es uno de tantos que nos muestra el encuentro con una entidad femenina y, como en otras ocasiones, nos permite ver hasta qué punto es borrosa la frontera entre la imagen de la bruja y la de la entidad feérica. En el programa que dedicamos a los ritos de invierno, Israel Espino nos habló de la creencia en que las brujas podían adoptar la forma de una lechuza. Y sabemos que en el folclore las lechuzas, como aves rapaces nocturnas, se consideran en ocasiones también almas en pena o mensajeras de la muerte. Sin embargo, aquí la lechuza agradece el gesto de la mujer que la rescata regalándole unas agujas capaces de tejer por sí solas. Todo lo relacionado con las labores del tejido, desde el hilado hasta la costura, remite al encuentro con el destino, o tal vez, más importante, al conocimiento de sus leyes y a su posible reconfiguración. El hilo, en sus diferentes formas, también es un elemento que la tradición pone por igual en manos de hadas como de brujas. El presente otorgado por la dama lechuza desafía el sentido práctico. Ya hemos visto alguna vez lo mal que se habla de ese oro de las hadas que se desvanece al llegar el día. En este cuento vemos otra versión del mismo mensaje. Lo primero que la mujer piensa es que esas agujas no le servirán de nada. Como las propias entidades, los dones que otorgan no pertenecen por completo al mundo material y por lo tanto pueden no ser evidentes. De hecho,
A menudo los encuentros con las entidades feéricas están plagados de pruebas o desafíos a la percepción mundana, no solo en el aspecto burdamente físico de aquello que puede ser visto, sino también en referencia a aquello que se es capaz de apreciar o valorar. El último cuento puede seros más familiar, porque me parece que hace años lo contamos en La Encrucijada en alguna de sus versiones, pero es una historia que no está de más recordar. Se titula Las 7 pieles. Érase una vez un conde muy rico que tenía una mujer muy hermosa, pero no tenían hijos, por lo cual el conde amaba a su mujer un poco menos que ella a él. Era el conde un hombre un poco rústico y de costumbres rudas. Algunas veces insultaba a su mujer, que lo soportaba con paciencia, llamándole víbora, culebra y otras cosas por el estilo. Algunas veces la mujer lloraba y le decía: «Ya te arrepentirás por llamarme víbora y culebra, con tal que Dios no te castigue». El conde se reía al oír esto, pero he aquí que un día se dieron cuenta de que iban a tener un hijo. El conde cambió totalmente su conducta. No sabía qué hacer con su mujer de tan amable como estaba. Sin embargo, un destino fatal hizo que la condesa trajese al mundo una serpiente. El conde se puso furioso y la mujer estuvo al borde de la muerte. «¿Lo ves?», decía rabioso. «Eres o no una culebra, madre de serpientes. Bruja, que eres una bruja, vais a morir tú y tu prole viperina». A fuerza de ruegos y súplicas, la condesa logró que no la matase a ella ni a la serpiente. El espanto con que contemplaba a la serpiente se mezclaba con una especie de amor maternal. El conde dejó de interesarse por ella y ya no la consideraba como su esposa. Ella no podía entrar en sus aposentos y a menos de una ocasión excepcional nadie podía visitarla. Cuando estaba sola, la condesa se ponía a la serpiente al pecho y la amamantaba, y tanto cariño le cogió que la quería como si fuese un niño. Con frecuencia solía tener un sueño que se repetía, siempre idéntico. Soñaba que la serpiente era un hermoso joven que había tomado la figura de serpiente debido al miedo y al terror que le habían producido las palabras de su esposo. Por eso cuidaba a la pequeña serpiente con mucho cariño y hasta la miraba con alegría al ver que cada vez se hacía más grande. Algunas veces la serpiente se ponía en su regazo, otras elevaba su cuello y su cabecita con sus ojos penetrantes hasta sus labios, que parecía tocar como besándolos, y otras veces saltaba alegremente por la habitación y parecía danzar como hacen los niños en sus juegos. El tiempo transcurría monótonamente para la pobre condesa encarcelada, y así pasaron 20 años. La serpiente estaba ya muy crecida, y la condesa empezó a considerar la idea de su muerte. ¿Qué sería de la serpiente cuando ella muriese? Un día, la serpiente, que durante todo este tiempo no había hablado ni una sola palabra, abrió la boca y dijo ante la atónita condesa: «Querida madre, ya he cumplido 20 años y quiero casarme. Os quedaría muy agradecida si me proporcionaseis una novia de la clase social que fuere, con tal que sea fiel y buena». La condesa, aún sorprendida, prometió a su hijo cumplir sus deseos, y para ello envió mensajeros en busca de una posible esposa. Pero los mensajeros, aunque recorrieron diversos lugares y países, no recibieron más que negativas y respuestas burlonas. Los pretendientes delgados, decían, serán bienvenidos, pero los pretendientes culebras no están en el programa. Un matrimonio de esta guisa sería demasiado desigual. Una sortija de oro en forma de serpiente venía muy bien al dedo, así como un brazalete de oro de la misma forma al brazo, pero una serpiente enrollada al cuerpo sería insoportable. Por este motivo la condesa se entristeció mucho, y como no encontraba pareja para su hijo y éste volvía a exigirle a esposa, se le ocurrió dirigirse a una muchacha que cuidaba gansos. Pero la chica dijo: «¿Qué voy a hacer yo con una serpiente? Me puede atacar y además no trabaja. Ya encontraré un pretendiente que tenga manos y pies». Pero la condesa le dijo a la muchacha que ya no trabajaría más si se casaba con el hijo de un conde, que sería rica y llevaría vestidos de oro. «Si eres lista, como lo son las serpientes, te casarás con la serpiente. Pero si quieres quedarte a cuidar gansos, entonces allá tú, serás toda tu vida una gansa». Tras oír las palabras de la condesa, la joven decidió reflexionar y consultarlo con la almohada. Aquella noche, después de haber dicho sus oraciones,
la joven se acostó, quedándose dormida. Al punto soñó que se le aparecía un ángel. El ángel le dijo: «Cásate con la serpiente, es lo mejor que puedes hacer. Estás destinada a liberarlo». Y le susurró lo que debía hacer la noche de bodas. La chica escuchó atentamente el consejo y a la mañana siguiente le dio la respuesta a la condesa. Por ese motivo la condesa se puso muy contenta y empezó a hacer los preparativos, pero decidió que la ceremonia de la boda se celebrase en secreto. Cuando al fin se quedaron solos, la serpiente le dijo a la novia: «Quítate la ropa». «No», dijo la joven, «quítatela tú primero». La serpiente, arqueándose, se mordió la cabeza y tiró de la piel. Debajo apareció una piel mucho más bonita. La vieja era marrón y la nueva era verde. La serpiente dijo entonces: «Bueno, ya está, ahora quítate la ropa». «No, quítatela tú», dijo ella. La serpiente hizo lo mismo que la vez anterior, se quitó la piel verde y apareció una azul. Entonces dijo: «Ya está, ahora quítate la ropa». «No, quítatela tú», insistió la novia, pues ese era el secreto que el ángel le había confiado en sueños. La serpiente accedió aún, a costa de perder, pues esperaba llegar a ser un buen esposo. Se desprendió de la piel azul y apareció debajo una piel nueva y roja. La serpiente dijo: «Te amo, ahora quítate la ropa». «No, quítatela tú», insistió la joven. «Me parece que pides mucho», repuso la serpiente, pero volvió a desprenderse de la piel por cuarta vez, y ahora apareció una piel plateada. «Mi corazón es puro como la plata. Ahora quítate tú la ropa», dijo la serpiente, pero la joven no lo hizo y volvió a repetir: «No, quítatela tú». De nuevo la serpiente se desprendió de su piel plateada y apareció con una piel maravillosa y dorada. Dijo: «Mi corazón es fiel como el oro, quítate de una vez la ropa». «No, quítatela tú», dijo una vez más la novia. Y de nuevo la serpiente salió de su piel dorada, que arrojó lejos, y apareció como un arco iris tan resplandeciente en sus varios colores que apenas sí podía ser soportado por los ojos. «Que la paz sea con nosotros», dijo la serpiente. «Te suplico que te quites la ropa». «No, quítatela tú», dijo inflexible la novia. La serpiente se enderezó y apareció en piel de hombre, pues se había convertido en un joven muy hermoso. El hijo de la condesa estrechó a la novia entre sus brazos, la besó y dijo: «Gracias por liberarme». De esta forma se cumplió lo que el ángel le había revelado a la novia durante el sueño, que tenía que negarse 7 veces al requerimiento de la serpiente. Y he aquí que ahora aquella serpiente se le aparecía como un caballero hermosísimo, ante el cual llegaba su turno de quitarse la ropa. Bien comprenderéis que la condesa se puso muy contenta por la transformación, que el conde se reconcilió con ella y que se alegró mucho de ver a su hijo. En este cuento encontramos el motivo de la boda con el monstruo. Ya hemos visto casos en los que la serpiente es una de las formas adoptadas por las entidades feéricas para poner a prueba la percepción de aquellos con quienes se encuentran en el camino. A menudo el desafío consiste en invitar a la mesa, compartir cama o besar a la serpiente u otro ser que en principio causa miedo o repulsión. Sin embargo, esta versión ahonda algo más en el proceso. Para empezar, tenemos el nacimiento de la serpiente, la historia de cómo adquiere su forma a raíz de los improperios que el padre dirige contra la condesa. Aquí vemos el papel definidor de la palabra. Al igual que sucede con muchos aspectos de la sombra, la criatura provoca miedo y repulsión. Al mismo tiempo, sin embargo, despierta en la madre un amor incondicional. La condesa decide estar al lado de su hijo serpiente, a pesar de que esto parezca ser la confirmación de las acusaciones de su esposo y le cueste su lugar en el mundo. Al fin y al cabo, el hijo es parte de ella, extensión simbólica o fruto, pues nadie puede crear si no es a partir de sí mismo. La palabra del padre, la conciencia, es el juicio o la etiqueta que le dan un aspecto terrible. Al salvar la vida, siguiendo su curso natural, la criatura crece y en cierto momento habla, solicitando una compañera. En el mundo del que procede la condesa no hay una respuesta para esta necesidad. La madre, por lo tanto,
recurrirá a las medidas extraordinarias que una situación extraordinaria exige. De esta forma, buscará a la pastora de ocas. No parece ser casual que la futura esposa de su hijo se dedique precisamente a la cría y el cuidado de aves, y que por tanto el matrimonio se proponga entre un símbolo celeste y otro tónico. En principio la joven, llena de sentido común y de la prioridad por la acción, no entiende en qué puede beneficiarla el casarse con una serpiente. Su respuesta inmediata es: ya encontraré a alguien que tenga pies y manos. Como en el cuento anterior, el don o la oportunidad aparece en la forma de algo inútil o incluso un potencial problema. Pero la condesa hace un acertado comentario. Si eres lista como las serpientes, te casarás con una de ellas, pero si quieres seguir con los gansos, serás una gansa también. La unión de los principios celestes y terrenos es necesaria para la reintegración del ser. Aquello que permanece aislado en el polo terreno, de lo puramente material, permanece atado por el condicionamiento y el automatismo, incapaz de levantar ya no el vuelo, sino la misma vista del suelo, incapaz de adquirir perspectiva o de influir en su destino. Aquello que permanece aislado en los reinos celestes deviene incapaz de tomar forma o cuerpo, de manifestar, se vuelve algo volátil, estéril, que no llega a concreción o realización algunas. Ante el problema o dilema, la joven decide consultarlo con la almohada, es decir, nuevamente recurrir al sueño tras enunciar sus oraciones. En el sueño aparece un ángel, una expresión más potente de los reinos celestes que las aves, la supraconciencia que también desafía los límites del ego y señala aquello que no podemos ver desde nuestra perspectiva personal. Ese ángel es quien le aconseja que se una a la serpiente, siguiendo ciertas indicaciones. Estas indicaciones consisten en ir desnudando piel a la serpiente, liberándola de la forma en la que ha sido atrapada. Se trata de descubrir la verdad detrás del disfraz, el uniforme o la apariencia, algo que no puede darse en un solo gesto. Cada piel de la que la serpiente se despoja deja salir una más hermosa, pero sigue siendo una piel, una apariencia. Cada una de estas capas que se atraviesan es un estadio, un mundo de significado con un tiempo y orden propios. No es suficiente con mudar o transformar. A pesar de aquello que puede intuirse de la piel de plata, la de oro o la iridiscente, la joven tiene la indicación expresa de seguir negándose hasta el final, hasta llegar al paso definitivo, que hará emerger algo completamente distinto. Podríamos lanzar muchas propuestas para interpretar qué significa exactamente cada piel o por qué son 7. Si recordamos el mito del descenso de Inanna al inframundo, la diosa también cruza 7 puertas, y en cada umbral es despojada de uno de sus me o poderes. Al final de su camino, el esquigal la despojará incluso de su cuerpo, y la diosa quedará convertida en una pieza de carne podrida colgando de un gancho, antes de ser rociada de nuevo con el agua de la vida. También en la historia de que aparece en la República de Platón, y de la que posiblemente hablaremos más extensamente en otro programa, aparece la idea de que el alma, al descender a la Tierra, cruza las esferas de cada planeta, de forma que éste le da unos atributos concretos, de manera que cuando ya ha llegado a encarnarse, a tomar una forma material, ya está condicionada por determinadas influencias. En última instancia, este desnudarse de la serpiente no es otro que el de la percepción de la joven a medida que va despojándose de los filtros de su visión y entendimiento frente a las impresiones inmediatas. Aquello con lo que se encontrará al final siempre estuvo allí. Este es también el proceso al que nos referimos cuando hablamos de liberar patrones, porque la forma, la concreción, no siempre es algo literalmente material o físico. Un patrón no es otra cosa que una forma concreta de ordenar la información o las impresiones recibidas, un filtro, una interpretación que hacemos de nuestra experiencia de la realidad en relación con nuestra persona. Y este proceso raramente se produce de un solo golpe, suele ser gradual, algo que se refina con el tiempo. Lo cual también explica por qué cuando un patrón se repite, puede hacerlo desde condiciones iniciales muy diferentes a las que ya hemos vivido, aunque la estructura final sea la misma.
Una vez completamente despojada de sus pieles, liberada de formas y condicionamientos, se descubre lo que había detrás de la serpiente. Ahora inicia el camino de ascenso, el proceso de revestir una nueva forma que resulte más conveniente. Lo mismo pasa al liberar un patrón. Toda la energía allí atrapada queda libre para ser empleada en otros fines, para animar estructuras completamente nuevas, sugeridas por el principio celeste. Como decíamos antes, sin este principio celeste, o fuego, la serpiente permanece atada a la tierra y a la forma que para ella han modelado las circunstancias. Pero sin el principio terrestre, el mundo de las ideas o la imaginación por sí mismo nunca llega a concretarse, manifestar ni realizar nada. La condesa recupera también su lugar en la corte. El padre vuelve a reconocerlos como esposa e hijo. Obviamente, cualquier persona en el lugar de la condesa como mínimo ignoraría al conde, ya no querría saber nada de él. Pero recordemos que todos los personajes son aspectos de uno mismo y no podemos desprendernos con tanta facilidad de la conciencia y el pensamiento lógico. En la unión de estos aspectos hay más que la suma de sus partes. Un nuevo orden o patrón empieza a funcionar de dentro hacia afuera y permite armonizar aspectos anteriormente enfrentados o en conflicto. Es lícito preguntarse si realmente un campesino del siglo XVII, por ejemplo, estaba planteándose estos temas al contar un cuento a sus niños. Y lo más lógico es pensar que no. Los cuentos, los mitos y las leyendas comparten el lenguaje de los sueños. En parte son creados, pero en otra parte simplemente están allí, como efecto del tiempo y la repetición, del mismo modo que el paso del agua por una gruta acaba trazando determinadas formas en las paredes. También será lícito preguntarse si acaso este lenguaje que usamos para comunicarnos, para explicar las cosas, no es más que otra piel de nuestra serpiente particular a la que nos hemos habituado hasta el punto de no plantearnos que puedan existir otras más profundas. Y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos que podéis acceder a todos nuestros audios a través de encrucijadapagana.org, en el canal de iVoox y en el de YouTube. Como siempre, nuestros mejores deseos están con vosotros.